Esperen que ahí. Bueno, como dijimos, vamos a grabar las clases como un recurso. Si te parece, Juan, comienzo presentando nuevamente el PowerPoint y en caso que me llego a trabar, retomás vos, porque puede suceder eso que estoy con algún problema de internet. Eh, Perfecto, dale. entonces, la idea, como se ve, ¿no? La idea es retomar cosas que ya dije un poquito más rápido, pero en términos de poder consensuar una serie de contenidos para los dos grupos y que en todo caso va a reforzar algunas ideas. Bueno, primero es, como les dijimos, nosotros pusimos un título del programa que es Purajei Pucú, Purajei es cantar, Purajei yo canto, ¿no? Acuérdense que la flexión verbal en guaraní, como en gran parte de las lenguas indígenas, es al comienzo y no al final, como en las lenguas indoeuropeas, ¿no? Purajei Pucú, canto largo, y que no está presentado como una categoría, pero está nombrado en un libro de Bartumei Meliá, que aquí tenemos una foto, que como les dijimos, hay algunos personajes que vamos a ir nombrando porque son para nosotros actores claves de la historia de la lengua, de la historia de la cultura guaraní, y lo tomamos de un libro de él, de 1992, que se llama La lengua guaraní del Paraguay, Historia, Sociedad y Literatura. Deberíamos decir muchas cosas, ¿no? Pero ya que no nos detuvimos, me detengo un segundo y lo nombramos varias veces a a contar por qué es tan fascinante este personaje, esta persona sumamente comprometida en lo intelectual, pero también en lo político con el mundo guaraní. Él nace en 1932 en la zona de Mallorca, o sea que era mallorquín, y ya es bilingüe, ¿no? De nacimiento entre el mallorquín y el español, y luego estudia una serie de lenguas que para casi cualquier ser humano que no fuese un jesuita es imposible pensar, ¿no? Sabía griego, sabía latín, sabía alemán, sabía español, sabía francés, sabía portugués, y además distintas variedades del guaraní, ¿no? Es un estudioso eh, sin ningún tipo de prejuicio, eso lo vamos a ir viendo, digamos, con mucho interés de las variedades étnicas indígenas del guaraní, Biá, Aba y demás, y también del guaraní popular, hoy llamado Yopara, ¿no? Es jesuita, sacerdote, por eso llega en la década del 50 a Paraguay, jesuita y orgulloso de esa tradición lingüística y si se quiere hasta política de los jesuitas, pero al mismo tiempo sumamente crítico del legado de la iglesia. Ahí vamos a ver, ya anticipo unas ideas que vamos a trabajar, esas contradicciones entre lo guaraní y lo católico cristiano, ¿no? Digamos, hay ahí unos juegos de pares que es muy complejo analizar de manera simple. Sin duda ahí hay una construcción colonial, pero al mismo tiempo dentro de esa construcción colonial, como vamos a ver con Meliá, una serie de, de mestizajes, hibridaciones, transculturaciones, vamos a ver qué término y por qué usamos algunos y nosotros. Y en la década del 50, Meliá conoce a dos personajes claves de la historia teórica del guaraní, ¿no? Guash, que es otro jesuita, que es una de las gramáticas, diccionarios más importantes y posiblemente si van a una librería y compran un diccionario, compren el de Guash. Y otro que es un antropólogo, posiblemente clave, que es León Cádova, ¿no? Que Meliá ahí empieza a trabajar etnográficamente con él. Él escribe varios textos sobre lo que es la gran obra de Cádova, que es el Aibura Pitá.
Después lo vamos a trabajar con Juan, con Dani, porque es el texto clave, digamos. El texto clave de una tradición literaria guaraní. Por ciertos conceptos, por ejemplo, Aibú, la palabra, como la colega, ¿no? Que si no me equivoco nos contaba en la primera clase que la editorial se llama Aibú, ¿no? Ahí hay por qué la importancia de la palabra en términos fundantes míticos en el pueblo guaraní. Y muere en el 2019. Es una larga trayectoria de compromiso que vuelvo a decir que no deja de ser nunca político y vivencial, ¿no? Acá hay algo que para mí en lo académico es esencial, que es el compromiso siempre es doble, ¿no? Hay un compromiso político, pero ese compromiso político tiene que ver con un compromiso intelectual. Es decir, lo que vamos a hacer en Meli es alguien fascinado por el mundo guaraní que lo estudia como se debe estudiar una cultura, ¿no? Con el cuerpo y el alma, ¿no? Vamos a decirlo así en esos términos jesuíticos, ¿no? Con el cuerpo y el alma. Y hay una entrevista que para mí es de las más lindas, creo que con Dani le hemos charlado, ¿no? A él le parecía muy pesimista, yo tal vez por mi sangre semítica, todo lo que es pesimismo me atrae, que es la que le hace Mario Castel en el 2019, antes de morir, donde ahí revisa toda su trayectoria intelectual, pero al mismo tiempo una visión muy crítica de lo que está pasando en el Paraguay, en particular y en general Sudamérica, con el avance que Juan lo explicó muy bien, de un proceso colonial de larga duración, ¿bien? Pero que en las últimas décadas, con el extractivismo y un avance de la urbanización, de la dependencia económica, de la destrucción del medio ambiente, las comunidades étnicas guaraníes, hago esa marca porque el guaraní, como hemos dicho, es muy amplio, ¿no? Digamos, los pueblos indígenas que viven en comunidad están en una situación realmente de violencia constante, ¿no? De expolio constante. Les recomiendo, está en internet, Mario Castel, que después le vamos a compartir una entrevista que le hicimos con Juan y Daniel. Es además un escritor en lengua guaraní, ¿no? Es un poeta, escritor que también escribe, además de escribir en español, en guaraní. Digo porque es una linda entrada a Amelia, y bueno, más breve que el librote ese que les puse de Mundo Guaraní, que es parte de la bibliografía, pero bueno, uno va entrando a veces, busca algo como más interesante. Vamos a retomarlo, ¿no? Pero ya que esto no lo había nombrado, es como un pequeño pantallazo de quién fue él, ¿no? Además que publicó decenas de libros, cientos de artículos. Y justamente, repito la frase, él dice, este es el prólogo de la lengua guaraní del Paraguay, dice, a la manera de un ritual indígena, como aquellos en que he podido participar frecuentemente en las aldeas de los guaraníes, veo el desarrollo de esta lengua como un canto largo, Borajei Pucú, en el que cada estancia configura una etapa histórica o refleja un estilo de vida. Es el canto en que voces antiguas se abren a voces nuevas. Hay tanto para decir, pero adelanto, ¿no? Pero justamente este juego entre el pasado y el presente, lo nuevo y lo viejo, lo estructural, pero también lo contingente. Y ahí verán un cambio, seguramente algunos lo habrán notado, ortográfico, que en vez de decir Purajei, como nosotros pusimos, dicen Borajei, ¿no? Porque posiblemente lo haya tomado de Mbia o de alguna otra variedad del guaraní indígena, pero en guaraní popular, guaraní paraguayo, guaraní correntino, es Purajei, ¿no? Esto lo vamos a ver porque también es un debate, si es una sola lengua guaraní, con muchos dialectos, son distintas lenguas, son de los tantos debates conceptuales teóricos que tiene que ver también como cómo considerar una lengua y qué considerar un pueblo, ¿no? Vamos a ir viendo. Y el segundo autor, que también es clave para pensar lo indígena, es Darcy Ribeiro. Él nace en la década del 20 y ya en la década del 40 empieza a hacer trabajos de campo. En Brasil, también como León Cadogan, que era paraguayo, ya son antropólogos, que no son los antropólogos europeos que vienen a hacer trabajo de campo de Europa a América,
sino que están formados más o menos en esas culturas mestizas y desde ese lugar empiezan a hacer trabajos de campo. Él hace largos trabajos de campo en el Amazonas. Sus primeros libros son sobre distintos pueblos indígenas, discutiendo algunas premisas que hoy diríamos eurocéntricas o etnocéntricas de los pueblos indígenas, entre ellos los pueblos guaraníes, y a partir de eso va a terminar haciendo una teoría de la cultura que para mí sigue teniendo cierto interés, en un libro que se llama Las Américas y la Civilización. Sobre todo creo que cuando habla de la Argentina revisaría algunos de sus conceptos, pero sigue siendo un libro válido de pensar que hay una matriz cultural, y creo que en esto es clave en nuestro programa, que lo hemos charlado tantas veces con Juan y con Daniel, que hay una matriz cultural en América Latina que no puede ser subsumida a la cultura occidental. ¿Bien? Entonces, en ese estudio está pensando qué es lo específico de lo americano. Y en un libro posterior que resume algunas de estas tesis, casi antes de morir, él muere en el 97 y este libro es del 95, Povo Brasileiro, el pueblo brasileño, dice algo al pasar que me parece que articula muy bien con la idea de Purajay Pucú. Él dice, en este sentido, el Brasil es la realización última y penosa de aquellas personas tupí, llegadas a la costa atlántica 1 o 2 siglos antes de los portugueses, y que deshechas y transfiguradas fueron a dar lo que nosotros somos, unos latinos tardíos de más allá del mar, amorenados en la fusión con el blanco, con los blancos y con los negros, desculturados o aculturados, mejor dicho, de las tradiciones de sus matrices ancestrales, pero cargando sobrevivencias de aquellas que ayudan a nosotros. Parece que se desconectó, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque se le cayó la conexión. Qué pena. Está, ahí volviste. Julia. Mariam, te Sí, cortaste un no sé cachito. si se llegó. No se perdió nada. Nomás te tildaste y enseguida se desconectó. Bien. Cuando pasé lo de Maradona. No llegaste a eso, se tildó un poquito antes. Bueno, no, bueno. Bueno, dice que si no comparto pantalla, tal vez se mantiene mejor, que no lo comparto, no, esperen, más fácil. Y lo voy contando yo. Eh, Dale, y si querés pasar alguna imagen, mandame el power y en todo caso comparto desde acá. Probamos eso, si querés. bien, perfecto. Y luego yo había puesto una imagen de Maradona, que decía que podría parecer hasta algo jocoso, pero que en realidad era para mostrar la extensión, que es justo lo que está diciendo Bartolomé Meliá con esta idea de Purajay Pucú, y lo que está diciendo Darcy Ribeiro con una idea de que hay una matriz tupí que articula el Brasil, que un jugador como Maradona diga que él tiene sangre guaraní, ¿no? Que él tiene algo de lo guaraní que le aparece como recurrencia, porque va a ser nuestra búsqueda, que es como dijimos, la búsqueda de Darcy Ribeiro, de otros autores, de pensar una matriz que no se puede subsumir a lo occidental. ¿Bien? Y lo vamos a ver en distintos aspectos, que no son pintorescos, ¿no? Esto que hablamos cuando uno dice, ¿qué es lo indígena de la Argentina? ¿No? Entonces, el mate, ¿no? O comer chipa. Bueno, salir de eso pintoresco y ahí ver una matriz de organización de sentido. Entonces, esa matriz de organización de sentido la podemos ver tanto en la literatura, que vamos a trabajar con Juan, en la enseñanza de la lengua, que vamos a trabajar con Dani, o en aspectos de la cultura popular, que en principio no tiene una formación letrada, pero que tienen estos sentidos. ¿Bien? Y que si uno busca, de hecho, por ejemplo, lo que fue el boom
de la literatura latinoamericana y los trabajos de Rama, cuando él piensa la transculturación literaria, la está pensando en relación a una matriz cultural. Cuando piensa Arguedas con la cultura quechua o después les voy a leer, justo ayer leí una entrevista a Roa Bastos, donde hablaba justamente del guaraní, esta disociación que le pasa todo el tiempo de haber sido creado una oralidad guaraní. Entonces él está en una disociación entre escribir, muy parecido a una entrevista que le hizo un filólogo paraguayo, que decía una frase que es imbatible. Dani, corregime si la digo mal. Dice que los paraguayos escriben una lengua que no hablan y hablan una lengua que no escriben, ¿no? Y Roa Bastos en la década del 60 diciendo lo mismo, y ahí retoma Maradona. Y cuando vamos a retomar a Maradona, vamos a retomar música popular, vamos a retomar comidas, lo vamos a retomar en términos de organización del sentido, no de un objeto. Digamos, el mate, fíjense, no quiero exagerar, no quiero forzar un sentido, digamos, pero si uno ve, lo vamos a hablar después con Dani, leyendas, mitos sobre la yerba, el origen de la yerba, el origen de la palabra para el pueblo guaraní y la aibú, ¿no? Como un origen mítico de organización social a través de la palabra. No puede ser casual que uno de los grandes momentos de intercambio oral, casi místicos, o a veces no, a veces cotidianos, pero realmente de intimación con el otro, es el mate. ¿Bien? Entonces vamos a intentar sacar sentidos de organización de sentidos, no de objetos. ¿Bien? O como diría Roger Chartier, no son tantos los objetos, sino los modos de apropiación de esos objetos. Y creemos que no hay solamente residuos de objetos, de palabras guaraníes, sino también hay residuos de sentidos. Hay sentidos de nuestro cotidiano que solamente se explican en términos de una larga duración de una cultura guaraní. A veces de una manera mucho más evidente, ¿bien? Otras veces como residuos sin duda menores o menos influyentes. Entonces nos interesaba por eso esa frase de Maradona. Y luego, no olvidemos que el guaraní tiene una extensión ya de la lengua en términos geográficos. Piensen que se habla en la Guayana Francesa, lenguas tupí, ¿no? Tupí guaraní. Se habla en Brasil, se habla en Bolivia, se habla en Perú, se habla en Argentina, se habla en Uruguay, Paraguay, ¿bien? Entonces, estamos hablando de una lengua sumamente extensa. La cuarta lengua más hablada en Sudamérica. Entonces estamos hablando de una extensión, una complejidad, que esto no va a ser más que una introducción, pero que al mismo tiempo marca la necesidad de poder trabajarlo. Yo les contaba que hay estudios hoy arqueológicos que muestran un primer origen hace 5.000 años en la zona del río Ji-Paraná y Aripuaná. Fíjense que Paraná es una palabra milenaria y que aún hoy usamos, ¿no? Posiblemente no con el sentido originario, pero es el río Paraná, ¿no? La idea Paraná significa río caudaloso, mar, bueno, ahí hay unas distintas concepciones. Y luego, hace 5.000 años, en esta zona hay una migración del pueblo tupí hacia la zona del río Xingú, ¿no? Ya en un afluente del Amazonas, y el río Tocantins. Y fíjense esto del cotidiano. Yo cuando vi que las lenguas tupí-guaraní, que hoy son 45, 50, nacen en un río que se llama Tocantins, yo lo primero que pensé que era una palabra portuguesa o española o una palabra. Y a veces para entender el sentido guaraní, de hecho después lo hablé con Dani, hay que rascar un poco, ¿no? O sea, uno como que lo guaraní está un poquitito escondido. Y hay una de esas palabras que todos conocemos, ¿no? Porque es tucán, tin.
tucán, ¿no? La palabra que aún usamos en español para hablar de tucán. Y té es la nariz, ¿no? Después con Dani vamos a ir aprendiendo también. Entonces, fíjense, ya dijimos, en dos de los ríos centrales del nacimiento de la cultura tupí, luego tupí-guaraní, son dos ríos que ya sabemos los nombres. O sea, uno diría la palabra Paraná y nadie diría, esa palabra no la conozco. O digo la palabra Tucán y nadie diría, esa palabra no la conozco. Entonces, hay ahí que vamos a tener que hacer un movimiento que la antropología dice extrañar lo cotidiano y hacer cotidiano lo extraño. ¿Bien? Vamos a hacer ese doble juego para poder llegar al guaraní. Que algo que parece muy lejos y está muy cerca. Y a veces para poder mirar eso que está muy cerca es simplemente un desplazamiento de la mirada. ¿Bien? Ese río que hace 3000 años nacía los pueblos tupí-guaraní, es una palabra que hoy usamos, ¿no? Ese río Tocantins es Tucán. Tal vez por la forma del río, porque había una pluralidad de tucanes. Y eso lo sabemos hoy por dos grandes desarrollos científicos. Uno, la arqueología. Bien, la arqueología ha avanzado mucho, hizo grandes trabajos de campo en el Amazonas. Y luego algo que les puedo aburrir un poco, pero se los nombro para que lo sepan, que es el análisis filogenético bayesiano que se está usando hoy para analizar la evolución humana en todo el mundo, no solamente acá, que a través de la secuencia de ADN y a través de este método que viene de la programación, la informática, y también ahora está usando las teorías de la evolución, pueden reconstruir el pasado étnico de las poblaciones, ¿no? Entonces, gracias a ese trabajo comparativo arqueológico y de estudios del ADN, se sabe que entre el río Xingú y el río Tocantins nace la cultura tupí-guaraní, que hace tres grandes desplazamientos. Uno hacia toda la ribera litoral de Brasil, donde llegan a San Pablo, después lo vamos a ver. San Pablo es una ciudad como Asunción y como Buenos Aires, donde su fundación tiene que ver con la presencia no solamente de los pueblos guaraníes, sino de la lengua guaraní. Tanto en Buenos Aires como en San Pablo, como en Asunción, son ciudades que las lenguas primigenias son el guaraní, ¿no? O el tupí. ¿Bien? Fíjense, estamos hablando posiblemente de 3 de las 5 o 6 ciudades más importantes de Sudamérica. En esas 3, el guaraní fue la lengua de origen de esas ciudades. Aún hoy, si uno va a San Pablo, va a encontrar carteles, va a encontrar calles, va a encontrar inclusive comunidades, ¿no? Yo me acuerdo en Yaraguá, que es un cerro que hay dentro de la ciudad de San Pablo, y una comunidad en viva. Luego hay otro movimiento hacia adentro del Amazonas y un tercer movimiento que cruza el Mato Grosso y llega a Asunción, ¿no? Donde va a ser muy importante porque en ese proceso migratorio, ya miles de años después, hacia 1537, los indios carios son fundadores junto a los españoles en un proceso de colonización, primero de alianza y luego de subordinación colonial, con los conquistadores, ¿no? Los indios carios. Sobre las migraciones tupí-guaraní, yo voy a traer unas fotos hermosas. Me arriesgo otra vez a proyectar, porque ahora vienen unas fotos lindas. Dale, prueba, Marian. Si, Y ahí si dicen. se traba, porque si se traba. Espera que me está diciendo Sí, Dianela, para perdón. entrar. Si eso, interrúmpame si pasa esto y yo directamente. Porque si, yo justo no lo estaba escuchando. Acá está. Acá la acepte Dianela. Esto quiero mostrar las imágenes porque para mí son muy explicativas de lo que voy a contar ahora. Y bueno. Hoy por hoy. Sí, Juan. No, probá a compartir y apagate la cámara de última. Y ahí capaz que anda mejor. Buena idea.
Si querés ponerlas en grande en la pantalla, así llegamos a verlas bien, porque se ven un poco chiquitas. Bien. Y acá vamos a reconstruir un poco la historia de estas migraciones que primero les estuve contando. ¿Se ve, no? Sí. Estas migraciones que tienen múltiples factores, realmente hacia principios del siglo XX no se sabía exactamente el origen de los pueblos guaraníes, si bien los jesuitas habían hecho unos estudios lingüísticos, en el libro de Meliá es muy interesante porque los jesuitas empiezan a mandarse cartas para intentar comparar el tupí con el guaraní, ver similitudes, un poco porque hay un interés realmente ecuménico y cristiano de los jesuitas, y también había al mismo tiempo un deseo de conquista, ¿bien? De subordinación, de reducción, vamos a usar ese término, ¿no? Que es el término que usan los jesuitas, de reducción espiritual y lingüística. Y el primer autor que intenta una explicación de esta migración, estos pueblos que son amazónicos y empiezan a recorrer el mundo, y como dijo Juan, hoy está en discusión estas tesis porque son justamente románticas. De hecho, bueno, esta antropología todavía tiene una gran influencia romántica. Es uno de estos personajes, porque en el mundo guaraní, nosotros tres con Dani y Juan seremos de los personajes más aburridos. Realmente son todos personajes, desde lo político, ¿no? Andresito, el hijo, el ahijado de Artigas, revolucionario en la independencia, como estos antropólogos, realmente gente que se apasionó por el tema y se apasionó por los pueblos guaraníes. Y este es un alemán, Kurt Unkel, que a principios del siglo XX, 1903, llega a Brasil, y ya en 1905 empieza a hacer trabajos de campo en San Pablo. Bien. Y con pueblos guaraníes del estado de San Pablo. Y él, a los pocos años, hace una tesis que va a durar mucho tiempo, porque Metro y otros antropólogos y arqueólogos lo van a tomar, de que estas migraciones, que Juan lo explicó bien, que hoy están puestas en debate, porque en realidad esas migraciones son mucho más complejas, tiene que ver con pestes, tiene que ver con guerras, tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con distintas variaciones históricas, pero que también tienen que ver con una matriz mítica religiosa, con un gran mito que organiza gran parte de los pueblos guaraníes, que es la tierra sin mal, ¿no? El Ibi Mareí, ¿no? Ibi, tierra, la tierra sin mal. Y ese libro que ven es una traducción que se hace en la década del 40 de esta tesis de Unkel, todavía Unkel, después vamos a ver y explicar por qué también se llama Nimondayú, que también es interesante porque él hace la primera traducción que se hace de este libro en 1944, lo hace un paraguayo, Juan Francisco Recalde, ¿no? Entonces, hay ya un primer interés para también explicar algo que no es solamente del pueblo guaraní, de los pueblos guaraníes amazónicos brasileros o del litoral paulista, sino para entender la cultura guaraní. Que sin simplificar, no podemos dejar de explicar o de nombrar, vuelvo a repetir, que la cultura guaraní hoy, por los motivos que sea, eso es otro debate, sí tiene una extensión que pocos pueblos tienen. Estamos hablando de la Guayana francesa hasta el Perú, hasta Buenos Aires. ¿Bien? En todos esos lugares vamos a encontrar toponimias, animales, lenguas, comidas, tupí-guaraní. Entonces, Unkel tiene una hipótesis que es duradera y va a aparecer en la literatura, va a aparecer en Roabasto, va a aparecer en la poesía, va a aparecer también, obviamente, es un mito oral, es un mito oral de los pueblos guaraníes, la búsqueda de una tierra sin mal. Y traje esta primera foto, que era a la izquierda, que es Unkel en sus primeros trabajos de campo. Y digo Unkel y no Numendayú, como ahora lo voy a decir,
que es el nombre que él obtiene en las comunidades, como se lo nombra, que significa aquel que supo abrir su propio camino en este mundo y conquistó su lugar. Qué lindo que te nombren así, ¿no? Vuelvo a repetir. Aquel que supo abrir su propio camino en este mundo y conquistó su lugar. Ya con eso estás hecho, ¿no? Espiritualmente. Y por eso traje estas fotos, porque en la foto vamos a ver unas transformaciones de Unkel a Nimwendayu. Bueno, acá esto es una película que les traje si quieren buscarla, que no está en el programa, pero que trabaja de los indios chiriguanos, que es uno de los pueblos guaraníes de Bolivia. Y lo que me interesaba es que piensen que a pesar del mundo jesuítico y a pesar de ciertas visiones románticas del guaraní, cuando empieza a estudiar Unkel, los mitos sobre los guaraníes todavía estaban en gran parte influidos por cronistas. Entre ellos hay un libro que yo en su época lo leí de la biblioteca de la provincia, digo, si alguien lo quiere conseguir, creo que en la Facultad de Humanidades no está, que es el de Hans Staden, ¿no? Un viajero alemán, que escribe un libro, verdadera historia y descripción de un país de salvajes, desnudos, feroces y caníbales situados en el Nuevo Mundo. Y aquí vemos una idea que en criollo sería todo bicho va para el asador. Digo esto que parece un chiste. Hay una visión que para los guaraníes cualquiera que anda por ahí va a pasar al asador. Y lo digo en chiste, pero la imagen, que esta es una imagen del libro cuando se publica en el siglo XVI, vemos que están haciendo efectivamente un asado de humanos, ¿no? Y esta es una imagen fuerte de los guaraníes. Pueblo sin cultura. Que obviamente es una contradicción dentro de la colonia porque los jesuitas no van a pensar esto, pero al mismo tiempo van a aparecer una serie de discursos cada vez más fuertes y que en el siglo XIX todos esos preconceptos, también lo vamos a estudiar en detalle, alguien que trabaja esto muy bien, Julio lo sabrás bien, es Alejandra Maile, cómo el positivismo, estos tópicos coloniales de la barbarie de los indios y en particular de los indios guaraníes empieza a ser extensivo. Entonces, que alguien diga como Unkel que el mundo guaraní es sumamente complejo, en términos de la ciencia de la época es una revolución, ¿no? Como es la etnografía, ¿no? Hoy parecería obvio que los subalternos tienen voz, pero para esa época es toda una revolución. Porque esto lo vamos a trabajar después. Voy a pasar rápido para que también pueda hablar Juan y Dani. Me voy a detener en lo que era la historia de la antropología y lo importante que es como un ingreso al mundo guaraní, ¿no? Y un quiebre con las ciencias sociales positivistas del siglo XIX de pensar lo indígena en términos de atraso. Que ojo, vuelvo a repetir esto no en tono de polémica. Si bien nadie discutiría que el guaraní o lo guaraní o la lengua guaraní es una lengua más atrasada que, por ejemplo, las lenguas indoeuropeas, sin embargo, nosotros en nuestra facultad, aún hoy, recién hoy, tenemos un módulo de lengua guaraní. Esto no es para criticar la universidad, sino porque es el lugar donde yo trabajo, es el lugar donde investigo, donde investiga Dani, donde investiga Juan, pero para mostrar que a veces la fortaleza de un tópico, inclusive al no repetirlo, continúa como una práctica. ¿Cómo continúa con una práctica? Bueno, como el guaraní sigue siendo pensado como una lengua por fuera del estudio académico. ¿Bien? O simplemente estudiado en términos de un segmento, la lingüística. ¿Bien? Por eso para mí, cuando yo hablaba nos juntamos todos unos mates hablando de esto de la IBU, con Juan y con Dani pensando en el seminario, y lo que aparecía era todas las disciplinas de las humanidades, ¿no? El guaraní, lo guaraní repone la arqueología, la antropología, la lingüística, la literatura, la historia del arte, la teoría literaria, etcétera, etcétera, etcétera. Después, en la próxima clase presencial voy a retomar a Malinowski, porque es el que hace la revolución, perdón, el gran cambio radical de lo que es el trabajo de campo, pero ahora solo quiero dejar por qué, y en esto sí, sumando una hipótesis
eurocéntrica, cuando uno estudia antropología y trabajo de campo y trabaja Malinowski y no a Nimue Dayu. Y creo que acá nos sirve para pensar un modo de trabajar con los guaraní. Después le voy a retomar la clase práctica, pero quiero mostrar, esta es la foto clásica de Malinowski, ¿no? En Papúa Nueva Guinea, con los indios estudiando, los nativos de la zona, estudiando la cultura kula, que es un tipo de comercio también mágico y económico, sumamente complejo, digamos. Su revolución, es decir, ojo que hay una producción simbólica sumamente compleja, y no es el concepto unilineal de la antropología clásica, pero fíjense la foto. ¿Bien? Lo que les decía antes, a veces lo que uno reforma o traduce o cambia en términos retóricos, la práctica es duradera, ¿no? Y esta imagen, en cierta manera, en el modo de vestir, en el modo de parar, ¿no? Cómo está el nativo parado, no solamente cómo está vestido, ¿no? Sino cómo está parado el Bronisław Malinowski, ¿no? Que era polaco de origen. Y comparativamente, después me voy a detener un análisis de esto. Miren acá. ¿A quién ven entre los indios de la comunidad guaraní? No sé si lo ven. Ahí está Nimue Dayu, ¿no? Ahí está. Porque Unkel queda tan fascinado con la cultura guaraní que entiende que para poder comprender la cultura guaraní tiene que atravesar esa experiencia por el cuerpo. Nosotros no sé si llegamos a esa hipótesis tan radical, pero sí, dicho de otra manera, lo integral. Es decir, no hay forma de conocer la cultura sino de manera integral. Entonces, Unkel, en proceso de Nimue Dayu, de hecho él muere en una aldea indígena, ¿bien? Ella muere en una aldea indígena, entiende esa transformación de... Y con esto quiero terminar. Evidentemente, a mí me gusta cierto golpe bajo, perdone, porque la primera clase que trabajamos traje un cartel de la línea 151 de Buenos Aires, de transporte que prohibía hablar en el galpón guaraní, y hoy traje otro que es, esto Juan lo conoce mucho mejor que yo, que es el archivo en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, que si no me equivoco fue el año 2016, o me estoy confundiendo, que ahora no, justo en los apuntes no los tengo acá, se incendió por un dejo, fíjense la época, ¿no? Con el gobierno de Temer de las subvenciones y el presupuesto, 2018, perdón, 2018, gracias Juan, del presupuesto de investigación. Era un lugar clave porque ahí estaba gran parte de los archivos orales de los pueblos indígenas del Brasil y también de producción escrita. Estaban los manuscritos de Nimue Dayu, estaban gran parte de las cartas y distintos objetos de trabajo de él. Y fue esa misma semana donde Bolsonaro, que a los pocos meses sería presidente, dijo que para él la inversión en la cultura, fíjense la recurrencia, ¿no? Era un idiotez. Y para nosotros, con esto termino, después lo vamos a retomar términos conceptuales, pero todo el tiempo a mí me gusta intentar esos términos conceptuales ponerlos en juego con una premisa de la política, pero no la política de la partidaria, sino la política cultural, de que esta recuperación histórica también nos da luz. De hecho, en la clase anterior quedó claro, hablando con todas ustedes, lo que significa lo guaraní en historias familiares, en historias de la nación, en historias de nuestros países, en nuestras comidas. Y me parecía muy fuerte esta imagen del museo quemándose, y quemándose, después vamos a ver el aporte que hace Nimue Dayu a la historia guaraní, y sin exagerar,
un trabajo que procura hacer lo contrario, ¿no? Digamos, una revitalización de una memoria que sin duda, como hizo Nimendayu, también es una memoria indígena, que hay una otredad ahí. Digamos, yo a veces puse en relativismo eso para entender lo guaraní en nosotros, pero eso no significa que no haya pueblos guaraníes, que hay una otredad epistemológica, para decirlo rápidamente, pero también que borra lo guaraní en nosotros. Y eso va a ser parte de nuestro trabajo, entender lo guaraní indígena, pero también entender lo guaraní en nosotros, y hay una práctica política, ¿no? En términos de Hobsbawm, de reconstrucción de tradiciones nacionales. Bueno, ¿cuáles son las tradiciones nacionales? Por eso, cuando hace poco el salón de la Casa Rosada se cambió el nombre Pueblos Originarios a Héroes de la Patria, si no me equivoco, una idea de que los pueblos originarios no tenían nada que ver con nuestra historia. Bueno, acá vamos a reponer, y con evidencia empírica, para utilizar un término de época, lo guaraní en nuestra cultura, en nuestra literatura, en nuestra lengua. Y sí, el jueves me voy a detener más en pensarlo aportes antropológicos de Nimendayu y pensar los aportes de la etnografía para pensar el mundo guaraní. Quedo acá para que pueda hablar Juan y Dani. Bueno, muchas gracias, Mariam. Ahí retomamos y seguimos un poco tratando de simular la ronda del fogón y de pasarnos ahí las palabras. Voy a compartir. A ver. ¿Me avisan si se ve bien? ¿Ahí se ve? Sí, Bien, sí, se ve. perfecto. Bueno, entonces, un poco para sumar a la presentación de Marian y para también ir abordando las primeras lecturas que teníamos para estas primeras clases, ¿no? Alrededor sobre todo de esta pregunta que ahí Marian la comentó y me parece que la idea es que nos quede dando vuelta durante todo el curso, que es cómo también estudiar lo guaraní necesariamente se convierte en una práctica que nos obliga también a repensar, en primer lugar, desde dónde lo hacemos y también con qué métodos nos acercamos al estudio de la lengua, al estudio de la literatura y de la historia guaraní, ¿no? Eso que en la cita que tenemos en pantalla, Meliá trabaja también como, bueno, ¿cómo hacemos para pisar afuera, dice Meliá, ¿no? De la propia sombra colonialista y encomendera que cada uno de nosotros llevamos, ¿sí? Llevamos o proyectamos de nosotros mismos, ¿no? Que nos parece que es como un poco el gran desafío que queremos plantear con el curso y que obviamente por momentos lo lograremos y por momentos no, ¿no? No tiene, y que no tiene una receta, pero eso también es a lo que las y los invitamos. Entonces, un poco para sumar lo que veníamos trabajando, recordar que quería plantear mínimamente dos ejes para entrar a la problemática guaraní y específicamente a los textos literarios que vamos a trabajar a partir de la semana que viene. Por un lado, este eje, llamémoslo espacial o territorial, ¿sí? Del cual Mariano repuso, acaba de reponer, digamos, las tradiciones arqueológicas de las migraciones, ¿no? El tema de los movimientos nos va a interesar mucho. Y como decíamos también la clase pasada, bueno, repensar el área que nos compete más allá de determinados presupuestos históricos, ¿no? Que es un poco lo que señala Meliá en el libro Mundo Guaraní que tienen para leer, ¿sí? Unos capítulos que seleccionamos, a propósito del concepto de la etnohistoria, ¿no? Cómo recuperar cierta etnohistoria de las poblaciones, de los grupos guaraníes, que nos permita justamente redefinir el lugar desde donde estamos parados. O eso que decía Marian, la organización del sentido de nuestra propia cultura, ¿sí? Eh, Esto simplemente para que no lo perdamos de vista, no solo, o sea, más allá de lo que señalaba Marian, de la gran distribución
americana o latinoamericana del guaraní. Específicamente, los textos que vamos a trabajar son textos producidos en el área de lo que llamamos la Cuenca del Plata, ¿sí? Nos vamos a quedar con esa definición porque nos permite, acorde también a cómo plantean cartografías más modernas, trabajar, por un lado, con todo el área de lo que se llama el corredor biocultural, ¿sí? Refiriendo, obviamente, a no solo las cuencas de los ríos, sino también todo lo que podemos pensar en términos acuáticos que está por debajo, ¿no? Si pensamos en el gran acuífero guaraní, si pensamos en, por ejemplo, los esteros de Liberá, en Corrientes, ¿no? Ese tipo de espacios bioculturales, y esta doble definición biocultural también nos sirve para englobar la diversidad de culturas, ¿sí? Que comprenden lo que, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Digamos que salta fronteras, ya, digamos, para todos lados, ¿no? Que comprende buena parte del territorio argentino, del uruguayo, del sur brasileño, que comprende tanto espacios rurales como espacios urbanos, ¿no? Eso también es otra cuestión que tenemos que mantener presente. Marian recién hablaba específicamente de las poblaciones guaraníes que viven en la ciudad de San Pablo, por ejemplo, ¿sí? Una de la gran metrópolis brasileña, y también los territorios del Paraguay y de Bolivia, ¿no? Entonces, todo este despliegue del corredor biocultural, que al mismo tiempo, y esto es lo que marcan más las cartografías modernas, se corresponde con todo un territorio extractivista, ¿sí? Que tiene que ver específicamente, bueno, lo conocemos últimamente por el caso de la hidrovía Paraná-Uruguay, ¿sí? La hidrovía del Río de la Plata, y tiene que ver con toda una zona que en los últimos años ha sido muy afectada por la plantación de soja, por las diferentes quemas y desmontes, y que históricamente, sobre todo en relación a la historia colonial, tiene que ver principalmente con la explotación agroganadera, ¿sí? O sea, con la introducción del ganado europeo, ¿sí? Principalmente las vacas, en este territorio de la Cuenca del Plata, ¿no? Cuestión que vamos a ver que va a ser bien interesante desde un enfoque para trabajar, por ejemplo, los asentamientos jesuíticos en relación a la frontera entre la corona española y la corona portuguesa, y sobre todo cómo la introducción de la vaca, ya en la época colonial, determinó los desplazamientos de las comunidades indígenas guaraní, ¿sí? En sus territorios, que tiene que ver claramente con la gran fertilidad, ¿no? De todo este territorio que decimos, en relación justamente a la cuenca, ¿sí? Eh, Bien, esto es lo que señalábamos, ¿no? De cómo se corresponde con las grandes zonas de quemas, ¿sí? De quema de bosque y el avance de la agroganadería, ¿sí? Directamente relacionado con los intereses extranjeros, ya sea con la franja, la ruta de la seda, ¿sí? Vinculados con China, o hasta con intereses, por ejemplo, de militarización, como está ocurriendo actualmente con la zona del río Paraná y el problema del narcotráfico, ¿sí? Esto también para que veamos eh, cómo ciertas cuestiones de la contemporaneidad están marcadas por una historia colonial mayor, ¿no? Esto es lo que señalábamos en la clase pasada, este proceso del cual nos encontramos y del cual necesariamente tenemos que reponer como punto de partida, ¿sí? Y que nos obliga a estudiar los guaraní no de una manera totalizante, porque claramente no vamos a poder dar cuenta, ¿sí? De las multiplicidades de sentido de los guaraní. Vamos a intentar apenas abarcar algunas, pero sí desde este aspecto integral que señalaba Mariano, que va a ser un poco ir a caballo de varias disciplinas, ¿no? Y lo cual por momentos me parece que nos va a resultar novedoso de leer un texto literario con un texto antropológico, pero al mismo tiempo también nos va a hacer perder un poco, digamos, ¿no? En relación a, bueno, los modos de construir sentido en los cuales estamos acostumbrados en las instituciones, ¿sí? En las que comúnmente estudiamos. Pensar también desde la cuestión simultánea y desde la cuestión constitutiva, que refiere principalmente al otro eje que me interesa trabajar, que es el eje de lo temporal, ¿sí? Sobre el que ahora me voy a detener
un poquito. Esto es lo que señalábamos la clase pasada, ¿sí? Algunas de las operaciones necesarias que señala Meliá para repensar justamente nuestra historia a partir justamente de una etnohistoria indígena guaraní. ¿Sí? Dice Meliá, los guaraníes no están simplemente en la historia, en una historia paraguaya mayor, ahí podríamos reponer en una historia brasileña mayor, en una historia argentina mayor, sino que el Paraguay está en la historia indígena guaraní. El Paraguay, la Argentina, Brasil, están en la historia indígena guaraní, ¿no? Entonces la historia guaraní es la historia de un pueblo, dice Emilia, sin escritura, donde lo no escrito da sentido a lo que se ha escrito con él, ¿no? Y eso va a ser uno de los ejes centrales que vamos a tratar de abordar con el estudio de la literatura guaraní, ¿no? Digo, de la literatura y del otro concepto que lo menciono ahora, después lo vamos a trabajar en detalle, que es el concepto de la oratura guaraní. Entonces, muy brevemente, algunas de estas operaciones que señala Meliá son, por un lado, partir de desmitificar los presupuestos e interpretaciones sesgadas sobre la cultura guaraní. Ahí entra claramente la idea de pensar lo guaraní por fuera de lo indígena, ¿sí? Que va a ser un punto clave para pensar procesos, por ejemplo, como señalaba recién, de escritura del guaraní, ¿no? Con todo este mundo del guaraní jesuítico que señalaba también Mariano. Otra operación necesaria es repensar nuestras prácticas, no a partir de la famosa pregunta acerca de si pueden o no hablar los subalternos, ¿sí? Sino más bien repensar a partir de una práctica de la escucha, ¿no? Y aquí, digamos, es un ejercicio también sensorial, un poco el que vamos a proponer de acercamiento al guaraní, que tiene que ver por eso no solo, digamos, con el grafocentrismo, o sea, no solo con los estudios de la letra escrita, sino también con habilitar otros modos de acercarnos a esos relatos, a esas escuchas, a esa musicalidad, ¿sí? De lo guaraní. Eh, para señalar otra de las operaciones, siendo bien sintético para poder avanzar un poco sobre los textos que vamos a trabajar. Me pareció relevante destacar esto que dice Emiliano, en la que todavía tenemos una asociación fuerte para pensar lo guaraní como una cuestión exclusiva de lo pasado, del pasado, ¿no? Por lo general es un modo de pensar, digamos, con los anteojos occidentales a todas las otras culturas indígenas o a todas las otras culturas que no se autoidentifican únicamente con la condición occidental, ¿sí? Y Meliá propone repensar este, digamos, prejuicio o este presupuesto a partir de lo que señala acá en la siguiente cita, que dice, los guaraníes son modernos en cuanto presentan sistemas de vida alternativos, más democráticos, más igualitarios y más sostenibles, ¿sí? El mundo guaraní, dice Meliá, es un elemento clave que no solo merece respeto, sino que es memoria de futuro y experiencia de vida todavía válida, ¿no? Hay una cuestión entonces temporal que necesitamos revisar para desasociar lo guaraní a lo pasado, en un punto para asumir justamente las experiencias presentes, ¿no? Las experiencias contemporáneas. eh, de lo guaraní, ¿no? O sea, lo vamos a ver concretamente, bueno, qué lugares, quiénes, qué personas y qué tipos de guaraní se están hablando hoy en día, por ejemplo, o se están escribiendo hoy en día, pero al mismo tiempo para, de alguna manera, repensar esta idea de futuridad, ¿sí? Que algunos autores trabajan como memoria de futuro, u otros señalan como reponer un futuro ancestral, dicen también, ¿no? Para jugar con otro tipo de temporalidades que rompen, ¿no? La cronología lineal occidental para pensar ya sea apariciones, irrupciones, ¿sí? Como va a decir Lienhard al respecto de la pulsión caraística, para pensar continuidades también, como estamos señalando con esta idea del canto largo del Purajey Pucú, ¿no? Esas continuidades que todavía
existen, que están presentes, o para pensar transtemporalidades, ¿no? Y me estoy refiriendo ya a ejercicios más artísticos contemporáneos, ¿sí? Que usan, por ejemplo, el caso de los escritores como Douglas Diegues, ¿sí? Escritores que se reivindican como escritores de frontera, que usan el guaraní en términos experimentales, ¿sí? Que dan al guaraní la categoría de lenguaje artístico, ¿no? Como también habíamos señalado que lo hacía el, el Museo del Barro, dirigido por Ticio Escobar, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay toda una serie de temporalidades que justamente se activan a la hora de estudiar el guaraní, ¿no? Estos son también para que vean simplemente que la cartografía ha sido un gran problema y al mismo tiempo un gran interés, ¿no? Por parte de una cartografía referente a las misiones jesuíticas, ¿sí? Acá no se llega a ver, pero se marcan todo una línea de misiones jesuíticas sobre el río Uruguay, que estaban en lo que es el territorio uruguayo, y después las que conocemos, las más conocidas, que están sobre el territorio, lo que sería Misiones hoy, en la frontera del Paraná con Paraguay, ¿sí? Después vamos a ir reponiendo todos esos movimientos migratorios, ¿sí? Esto ya lo mencionamos la clase pasada, que tiene que ver también con otras teorías sobre los desplazamientos, ¿sí? de las comunidades guaraníes hacia la costa del Brasil, ¿sí? Eh, pero quería aprovechar un poco para avanzar sobre esto que nos quedamos la clase pasada, que justamente, digamos, este eje territorial, este eje temporal, nos van a plantear problemas a la hora de trabajar con los textos en guaraní, ¿no? Entonces, quería de alguna manera empezar a diagramar con ustedes una serie de métodos acerca de, bueno, cómo vamos a analizar esos textos, desde dónde podemos leer esos textos, cómo asumir, digamos, nuestras limitaciones y nuestro punto de partida, ¿no? Digo, estamos acá, en este caso todavía un poco más difícil el formato, para pensar el formato virtual, ¿no? Desde el dónde nos estamos encontrando, ¿no? Eh, y cómo sacarle provecho a eso, ¿no? Vamos a ver también con alguna serie de materiales o de, por ejemplo, publicaciones digitales. Eh, Meliá dice a propósito de la documentación, ¿no? De cómo trabajar lo que los historiadores llamarían como fuentes, ¿sí? Lo siguiente, dice, una lectura de la documentación que pueda hacerse desde el interior del sistema guaraní producirá sin duda otra historia, muy diferente de la convencional. Tanto más que los mismos textos con frecuencia están en lengua guaraní, ¿no? Eso también es muy interesante de remarcar para visualizar la existencia también de determinados archivos, que claramente no son archivos sistemáticos, no son archivos que nos van a describir qué ocurrió en todos los años, digamos, pero sí de materiales específicos escritos en diversos tipos de guaraní, ¿no? Esto que dice Meliá, como que los historiadores ni siquiera han tenido el tino de buscarlos, ¿sí? Dice lo siguiente, la documentación colonial habla con frecuencia de los indios, pero hace hablar a los indios y transcribe palabras y arengas que, sin ser traducción fiel de la palabra dicha, conservan, sin embargo, fuertes resonancias y armonías de lo escuchado. En este orden es de capital importancia rescatar no ya lo que los otros dicen de los indios, sino lo que los indios dicen de la sociedad advenediza, que es una manera de ver lo que dicen de sí mismos, ¿no? Acá donde Meliá usa el término indios, nosotros podríamos hablar de amerindios, ¿sí? O de categoría indígena, ¿sí? Eso claramente es porque es un texto más antiguo, pero lo que me interesa marcar acá la cuestión de la mediación, que es lo que vamos a ver todo el tiempo con los textos, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo nos llegan a nosotros los textos producidos en la época colonial? ¿O cómo nos llegan lo que pueden llegar a pensarse como transcripciones de la oralidad guaraní, ¿no? ¿Cómo son esos procesos en los que hay un pasaje entre lo oral y lo escrito,
que permite que nosotros leamos esas fuentes, ¿sí? Que accedamos a ese archivo, ¿no? Eso vamos a ver que es una cuestión problemática, que siempre se nos va a aparecer, ¿no? En el otro texto que tenían para leer, ¿no? Capucine Boydin, que podemos también denominarla, van a ver que es una lingüista a la que nosotros vamos a recurrir muchas veces, porque es de alguna manera la lingüista más importante de nuestro contemporáneo, viva, ¿sí? Que trabaja en Francia y que ha dedicado toda su vida al estudio de la lengua guaraní. Y formula lo siguiente en el texto que tienen para leer en el programa. Dice, trabajar fuentes en lenguas amerindias es un camino lleno de emboscadas. La primera trampa es pensar que por estar escritas en lenguas indígenas, las fuentes revelan un pensamiento autóctono, ¿no? Fíjense qué sintética y qué clara que es Bodin al respecto, ¿no? O sea, el primer alerta que tenemos que tener es que no por estar escrito en guaraní revela, o, por ejemplo, alguna fuente escrita en Biá guaraní, no por estar escrita en ese idioma va a revelar exclusivamente un pensamiento autóctono, un pensamiento nativo, ¿sí? Exclusivamente, dice. La segunda es suponer que, al ser escritas por miembros del clero colonial, expresan un pensamiento radicalmente ajeno a la cultura indígena, ¿no? Esta es la lectura, si se quiere, más decolonial radical, ¿no? Cuando se radicalizan ciertas perspectivas que señalan todo el tiempo la imposición, por ejemplo, del mundo jesuítico en las producciones escritas, ¿no? Entonces, esa idea de despojar, digamos, de un carácter indígena a escrituras que han sido transcriptas, que han sido mediatizadas em, por estudiosos, ¿sí? O por cleros, sobre todo jesuitas, ¿sí? Que son los casos que vamos a trabajar. En otras palabras, sigo con la cita, no por ser escritas por indígenas, ellas transmiten el pensamiento y la experiencia indígena. No por ser escritas por españoles, no transmiten nada de la vida indígena. En realidad son dos trampas que se desvanecen considerando lo siguiente. Las lenguas amerindias, en las cuales fue escrita la mayoría de los documentos, eran las llamadas lenguas generales, ¿no? Y acá me interesa que nos quedemos con este concepto que nos va a servir para empezar a complejizar la definición de guaraní o las definiciones, ¿no? Porque claramente vamos a ver que no es una, ¿sí? Y ese concepto que encuentra Capucín, ¿no? Para hablar justamente del gran desarrollo del guaraní, como dijo Mariano la clase pasada, digamos, que podemos pensar al modo del latín con el caso de las lenguas romances, ¿no? Y esta alerta que ella hace, que de alguna manera es una alerta doble, simultánea, que tenemos que mantener siempre, eh, digamos, con un ojo y un ojo mirándola, de cuestionar la experiencia indígena, ¿no? O sea, de preguntarnos qué de aquello, qué de este guaraní es indígena y al mismo tiempo qué de este guaraní es occidental, ¿no? Tenemos como ese doble desafío cada vez que aparezca una enunciación en guaraní, ¿sí? Bien. Así entonces es que vamos a ir entrando, por ejemplo, en este tipo de textualidades. Esta es una conversación, ¿sí? Que se da epistolar en una carta. La voy a usar como ejemplo y después ya voy a ir pasando la palabra a Dani, ¿sí? Pero quería mostrarles cómo empieza a aparecer estas problemáticas en los textos, ¿sí? Esta es una carta que en 1959 le escribe León Cadogan a Antonio Guasch, ¿sí? A propósito justamente de la cuarta publicación de la obra de Guasch que se titula El idioma guaraní, gramática y antología de prosa y verso, ¿sí? Esta, al decir de sus contemporáneos, fue, digamos, una de las mejores gramáticas, ¿sí? O la mejor gramática
dice el mismo Cadogan, que se había escrito sobre el guaraní paraguayo o, si se prefiere, el guaraní culto rioplatense, ¿no? Esto ahora van a ver que vamos a empezar a abrir una constelación, digamos, de guaraníes, ¿no? Que por momentos van a ser tratados por la lingüística como variedades, por momentos van a ser tratados como dialectos, por momentos van a ser tratados como lenguas, ¿sí? Y vamos a ver que cada gramática, o un poco buena parte de las grandes discusiones de la lingüística, van a pasar por esas jerarquizaciones, ¿sí? Por esas legitimidades que adquirirán los diferentes guaraníes, tanto para pensar el pasado como para pensar nuestro presente, ¿sí? Fíjense cómo esta carta ya nos introduce, ¿no?, en esa múltiple constelación. Estimado padre Wash, dice, si alguna vez se llega a hablar nuevamente un guaraní que merezca el nombre de tal, ya sabe usted lo que pienso de la jerga híbrida que con el nombre de guaraní se habla en Paraguay y Corrientes. Ello se deberá a los esfuerzos incansables de usted y de otros contadísimos paladines, de lo que aparentemente es una causa perdida, como también aparentemente es causa perdida el tratar de salvar de la extinción algunos miles de infelices indios guaraníes que aún hablan esta lengua en la mayor pureza, sin hablar de las otras razas que aún pueblan el territorio nacional. Es usted tan Quijote como el inmortal Hidalgo de la Mancha y como Antonio Ruiz de Montoya, y me permitirá felicitarle muy sinceramente. Fijémonos entonces ya como en este párrafo, ¿sí?, es el párrafo que abre la carta. Después, como ven en pantalla, Cadogan empieza a discutirle a Wash toda una serie de usos de prefijos o de vocabulario específico en su gramática que él considera de palabras que se usan de otra manera o que están de alguna manera, le cuestiona la grafía, como pueden ver el caso de la página 38, el caso de arroz, ¿sí? Pero me interesa repensar este primer párrafo, por un lado, para que veamos cómo los estudiosos del guaraní señalan. Por un lado, un guaraní dice que merezca el nombre de tal, ¿sí?, que parecería ser diferente al guaraní que se habla en Paraguay y en Corrientes. Y al mismo tiempo es diferente del guaraní de los infelices indios guaraníes, ¿sí? Indios guaraníes, fíjense, escritos con mayúscula, vinculado a esa idea de mayor pureza, ¿sí? Entonces, vemos acá claramente que ya hay una multiplicidad muy jerarquizada y que disputa justamente la legitimidad del guaraní, ¿no? Ese va a ser un tema al que vamos a volver una y otra vez, ¿sí? Porque lo vamos a ver desde las frases lo hablo, pero no, perdón, lo entiendo, pero no lo hablo, ¿no?, que repiten muchos guaraní hablantes, hasta, por ejemplo, este tipo de juicios referidos a esta idea del guaraní culto rioplatense, ¿sí? Digo, se puede rastrear también en los programas de estudio de las instituciones, por ejemplo, educativas paraguayas. Si rastreamos qué concepción de guaraní tiene el Ateneo de la Lengua Guaraní o la Secretaría de Políticas Lingüísticas, por nombrar dos grandes instituciones, hasta se podría hacer un trabajo de campo súper amplio en relación a las instituciones educativas, ya sean rurales como urbanas, ¿no? Entonces, fíjense que en esta cita también esta idea de la extensión del indígena a la que refiere Cadogan ejemplifica la violencia constitutiva del proceso colonial, ¿sí?, sobre el cual se funda la escritura en guaraní, ¿no? Digo, un aspecto que no tenemos que perder de vista, ¿sí? Eh, como, de alguna manera, cómo ese proceso para pasar de la oralidad a la letra escrita va de la mano justamente de la violencia constitutiva de todo el proceso colonial, ¿sí? Esta idea de la desaparición forzada, ¿sí?, como representa un corte abrupto en temporalidades del continente, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene con lo que Lienhard llama eh, las catástrofes históricas y literarias del Paraguay, ¿sí? Bien, para seguir un poquito,
Otro ejemplo, para que vean en qué lugares aparecen estas discusiones sobre lo guaraní. En 1978, Augusto Roa Bastos publica este libro titulado Las culturas condenadas, ¿sí? Que es un tipo de compilación que forman un espacio de reflexión y puesta en escena de las experiencias guaraníes, ¿sí? Y de comentarios críticos sobre aspectos del guaraní indígena en la región. ¿Sí? En esta compilación, el mismo Bartomeu Meliá publica el articulito este que se titula El que hace escuchar la palabra, que es un homenaje a León Cádova, ¿no? Vemos también cómo se arma, me interesa, una red entre eh, estas figuras, digamos, claves para el estudio de lo guaraní, ¿sí? Este breve texto, ¿sí? A propósito del libro Ibuyáñez de León Cádova, podemos titular como Fluye del árbol la palabra, ¿sí? Meliá describe escenas cotidianas del enviá, ¿sí? A partir justamente de las cuales señala esta relación que mencionaba Marian entre etnógrafo amerindio y amerindio etnógrafo, ¿sí? Y ubica en el centro de este intercambio el rol que cumple la mediación lingüística, como dice Meliá, ya que todo es palabra entre los guaraní, ¿no? De acá retomamos justamente las definiciones de la palabra, ¿no? Y por eso son para nosotros van a ser tan importantes en todo el curso, ¿sí? El proceso por el cual Cadogan realiza este estudio parte de una grabación en cinta magnética, ¿sí? Y luego la transcripción literal de aquel enviá a juzgar de Meliá como un enviá más vulgar, ¿sí? Lo que dice Meliá, lo que lo lleva a decir lo siguiente, dice, lo cual establece un acceso a la autenticidad del habla de unos envía no mediatizados por intérpretes, ¿no? Para que volvamos a ver cómo vuelve a aparecer el problema, digamos, de la pureza o de la no pureza de lo guaraní en relación justamente a los procesos eh, de mediación escrituraria, podemos decir, de este tipo de producciones, ¿no? Entonces, este proceso de traducción que realiza Cadogan, según Meliá, es un proceso de traducción exitoso, en la medida en que nos invita, dice Meliá, a exiliarnos de nuestro propio sistema de saber. Y acá se toca un poco con lo que veníamos señalando. Lo dice Meliá de la siguiente manera, un modo de operación según la cual, en vez de vaciar y reducir la realidad etnográfica de las estructuras etnocéntricas del observador, se intenta introducir al observador en otras categorías y nociones, ¿sí? Y es interesante reponer esta escena, que es la que justamente menciona Meliá y un poco es la que me parece nosotros intentaremos, con todas las facilidades y todas las complicaciones que tienen estos medios, ya sea el medio virtual o el presencial en el formato áulico, ¿sí? De reponer esta escena, ¿no? En la que Meliá habla del nombre secreto que los miembros en VIA llevan y de cómo lo han aprendido justamente en la ronda del fogón. Dice que Meliá, que eso es lo que marca la labor antropológica de Cadogan, quien ya al entrar en el campo en 1921 sostuvo la marca de esta revolución interior, ¿sí? Que lo hace verdaderamente un hombre nuevo, ¿no? Para pensar justamente esa categoría de sujeto a la que también adscribe, como señaló Marian, Kurt Niembendayú, ¿sí? Meliá rescata la capacidad de Cadogan de entregarse un tiempo a otro, que es el que habilita la escucha del relato, y repone el contexto de la ronda alrededor del fuego como espacio donde la palabra gira y se comunica de un modo bien diferente a la linealidad textual de la escritura. Bien, entonces, un poco para que pensemos los modos de entrar a los textos escritos, ¿sí? Que vamos a ir realizando a lo largo del curso, y cómo se vinculan tanto con un proceso que podemos llamar, sí, con un proceso etnográfico o etnohistórico, ¿sí? Eh, y que vamos a ver que se particulariza en cada uno de los casos, ¿sí? Ahora simplemente para que veamos un poquito de lo que va a seguir y enseguida pasarle la palabra a Mariam, un caso muy,
muy interesante que vamos a abordar. Este es un libro que se llama Cosmofonía en Vía Guaraní, que está elaborado por Douglas Diegues, un escritor, y Guillermo Sequera, que es un antropólogo, etnógrafo, ¿sí? Y en el libro se cruzan dos registros muy particulares, porque por un lado es la compilación de una serie de grabaciones de cantos en Biá, de una comunidad en Biá, pero al mismo tiempo esos cantos se publican traducidos al portugués por Douglas Diegues y mezclados, digamos, combinados con toda una serie de poemas de origen, digamos, occidental, ¿sí? De poemas que vienen claramente de una definición de literatura más, más occidental, ¿no? Entonces, este tipo de juegos que están haciendo, porque este es un texto publicado en el 2021, ¿sí? Un audiolibro, después se los vamos a mandar para que lo vean y lo vamos a trabajar, nos permiten justamente repensar la práctica guaraní, alejándonos un poco de ese valor arqueológico o de ese valor de lo pasado, ¿sí? O la belleza del muerto, ¿no? Según señala Desertó, para resignificar valores presentes y sobre todo valores estéticos, ¿no? Valores estéticos y valores lógico-estéticos, ¿sí? O lógico-artísticos. Bueno, esto también es una de las operaciones que realiza Douglas Diegues en este último libro que se llama Maravillosos Trandelirios. Este caso, ya voy a ir cerrando para pasarle la palabra a Dani, es una obra que vamos a trabajar de el paraguayo Wilson Bueno, que se llama Mar Paraguayo, que fue publicado en una revista, en la revista Nicolau, y después en formato libro a principios de la década del 90, y que como ya ven, ahora es el drama Añaretá, Añaretá Meguá. Nos plantea el desafío de una escritura que combina guaraní con español, con portugués, ¿sí? Para que veamos justamente un uso contemporáneo literario del guaraní. Y bien, bueno, por ahora me voy a quedar acá para no avanzar mucho más y pasarle la palabra a Dani. Y los invito a leer para la próxima clase este texto de Boidim, Pensar la modernidad colonialidad en guaraní, que estaba para el encuentro de hoy, pero como saben que la clase pasada no tuvimos, son las lecturas para el 29, digamos. Y el texto ahora lo voy a copiar también en el chat. El texto de Lienhard al que referí, que es un capítulo que se titula Catástrofes históricas y literatura en Paraguay. Un capítulo de un libro famoso de Lienhard que se llama La voz y la huella. Eh, a ver, quiero copiarles también ya para dejarles el material disponible con los links y todo acá en el... Juan, disculpa, Sí, ¿sabes? Yo vi recién el mensaje que me mandó una compañera, Paula, a las 7:15, que me decía que tampoco podía entrar. Y me dice que todavía está esperando si la pueden dejar entrar, aunque sea para estar en el final de la clase. sí, por supuesto. Es Habrá Marian, pasado. sí, Marian, vos tenés el acceso ahí. Yo no tengo acceso a la administración. Sí, pero tengo la impresión que tal vez puede ser, Dianela, que esté con el link de la clase pasada. Sí, capaz que si no encuentro ahora mi teléfono, claro, porque dice que... Ah, claro. Sí, debe ser eso. Eso fue lo que le pasó. Debe Te lo ser. mando por mensaje ahora, porque les decía que lamentablemente cada reunión va a ser un link nuevo. Arma un link nuevo, no hay un link recursivo como en Meet. Ah, ahí va. Por eso siempre recuerden y si no pueden entrar, me mandan un mail a mí, que yo les envío. Perdón, Hola, Juan, ¿eh? a mí me pasa que a mí no me mandan mail. Una vez me llegó un mail y después no me llegó más. Y bueno, en este caso, nada, me gusta, no sé,
No, no sé dónde encontrar el material. Mi hermana me sopla, pero me gustaría tener independencia. Sí, totalmente. Sí, Déjanos tu mail de nuevo acá en el chat y Dale. ya lo sumamos. Porque hicimos, pero sí. perdón, Juan, mm, eh, en este caso eh, tendrías que escribir por las dudas al departamento para que la matriculen. No para estar en el aula virtual, sino para después hacer el certificado y demás. Decir que ya estás cursando, pero no es de... Perdón, a vos el primer mail te llegó de que estás matriculada. Sí, me llegó un mail que creo que me lo mandaste vos, Mariano. Y después no Ah, me llegó por más eso, nada. entonces, que es el que mandé del link. Yo todas las semanas voy a mandar para la próxima semana el link. Pero entonces no estás matriculada. Eso, Juan, estaría bueno que estén todos matriculados, así cuando queremos elevar las notas no aparece ninguna contradicción entre la lista. sí, ¿Vos tenés perfecto. el mail de Lenguas Modernas del departamento? No, Ah, bueno, ahora lo pongo acá. Ahora lo pongo dale. acá. Y Dianela, ahí te mando el link por acá también por el. Sí, así ya. De todos modos, Laura, también déjanos tu mail porque nosotros hicimos un canal más directo, que es el canal del mail, ¿no? Para comunicarnos. Claro, claro. Como me llegó uno de Mariano Dubín, me llegó y después ahí quedó nomás. Bien, perfecto. Lo dejo acá. Bien, sí, ahí justo Laura me pregunta, entonces quería reponer esto un poco para ya marcar las lecturas para la próxima clase. Vamos a empezar a abordar, si llegamos a la próxima clase y si no la siguiente, las problemáticas referentes a este guaraní colonial, ¿no? El guaraní jesuítico. Lo vamos a hacer a partir de una película y de una lectura literaria. Pero antes me interesaba que hagan la lectura de estos dos textos, que son dos clásicos también del estudio literario en guaraní. El de Capucín Boydín, que repone este concepto de modernidad-colonialidad, un concepto muy utilizado por los enfoques de colonialistas o postcolonialistas para pensar justamente las experiencias en América Latina, en este caso en el guaraní, entre los siglos XVI y XVIII. Nos va a ayudar a encontrar herramientas también teóricas con las cuales leer ese periodo histórico. Y por otro lado, este texto de Martín Lienhard, que le señalaba con el título Catástrofes históricas y literatura en Paraguay, Antonio Ruiz de Montoya y Augusto Roa Bastos, ¿no? Fíjense también, ¿no? Que Lienhard desde un lugar menos sistemático, ¿sí? Eh, este libro clásico, La voz y la huella, y su huella repone ese concepto de pulsión caraística que yo mencioné hoy, que vamos a retomar, justamente como una especie de irrupción histórica, ¿no? En diferentes momentos, y va a intentar trazar continuidades entre los textos que hoy señalábamos, ¿no? De Antonio Ruiz de Montoya con los textos, por ejemplo, más conocidos de Augusto Roa Bastos, ¿no? Es de alguna manera ese juego que me parece que nos va a servir mucho para pensar la problemática de los guaraníes, ¿no? Y cómo se empiezan justamente históricamente a abrir muchos guaraníes. A partir de ahí vamos a reponer también el concepto clave del Yopará, ¿sí? Para pensar justamente la mezcla, ¿no? Que lo vamos a abordar lingüísticamente, pero también literariamente, a partir de la literatura, ¿no? Por eso me interesé de las oraturas. Bien. Bueno, ahí buenísimo que pusieron los mails, ¿sí? Recuerden también nuestros mails individuales, cualquier cosa que haga falta algo que se den cuenta en la semana, nos pueden escribir a cualquiera de nosotros tres y ahí reponemos, ¿sí? Bien, Dani, te paso la palabra, ¿sí? Una última cosita, Sí, disculpe. claro. El link ese que mandaste de Boidín es el mismo que está en el programa y no funciona. Bueno, por lo menos a mí no me funcionó. Mm. Ah, Pero de todos modos, o sea, si lo googleas aparece por sí. ahí para avisar
Eso. Sí, sí, sí. Seguro que esos dos textos están, si los googlean, porque están digitalizados y demás. Están también, ahora voy a volver a copiar, hicimos el cronograma de lecturas, ¿sí? Se los vuelvo a copiar por las dudas para que lo tengan ahí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Hola, Hola, yo Pau. llegué muy tarde porque no recibí el link de la clase de hoy, entonces estaba con el anterior. Em, Ay, Mariano, estás Está silenciado, Mar. silenciado. Sí, Paula, hoy sí, hoy abrimos la clase charlando eso también, porque parece que es un link para cada clase, Ah, el está WebEx bien. Access. Nos permite, o sea, hace eso. Entonces vamos a ir mandando por el mail. Lo que te pido es que dejes de Sí. nuevo tu mail acá No, en el chat. Juan, ¿sabés que puede ser más fácil si no? Paula, Sí. que me mandes un mail, marianodubin@gmail.com. Ahora lo escribo igual acá, de que no te llevo, a vos no te llevo entonces mi mail. No, me llegó, los otros sí, pero el Bueno, último que tengo es de el 18 de abril. listo. Entonces, a quien no le llegó ese, porque yo estoy, como el link lo va renovando, yo todas las clases mando y también ahí refuerzo algún concepto o refuerzo alguna bibliografía, si se cayó. eh, Bien. eh, Sí, sí. Eso. Perdónanos, Paula. Pasa que, bueno, es un poco lo que No, hablamos no. el jueves. Estamos como acomodando un poco todavía las cuestiones. Ya va a arrancar todo sin. Está bien, gracias. Igual también, Paula, para que sepas, definimos grabar las clases virtuales, así que también va a quedar como recursero Ah, en buenísimo. caso de que, para ver algo de lo que vimos hoy y demás. Bueno, entonces Dani, te paso la palabra, así ahí ya continuamos para el cierre de la clase. Vale, Juan, bueno, gracias. Sí, de todas formas, aparte bueno, Paula, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o agregar algo a lo que fueron diciendo los chicos, podemos aprovechar también este último tramo, pueden abrir el micrófono o escribir acá por el chat, ¿sí? Eh, También acá les envié una nueva versión del texto de Capucín, pero sí, con el mismo título, en todo caso está subido en varios lugares, texto de fácil acceso. No sé si alguien más quiere comentar, preguntar o con alguna de las lecturas, alguna dificultad o comentario, podemos hacerlo también antes de hacer este cierre. Bueno, ya van a aparecer las dudas mientras nos estamos acomodando, ¿no? En esta doble modalidad de tener un grupo presencial, un grupo virtual y un grupo híbrido, porque también tenemos quienes están en los dos grupos. Así que ese es un poco el desafío. Bueno, la idea es introducirnos em, brevemente o introducirnos de a poco, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el sistema de escritura del guaraní. Y replicando una dinámica que ya comenzábamos también a hacer de forma presencial el jueves anterior, la última clase que tuvimos, primera y última en realidad. Me gustaría que puedan escribir acá por el chat aquellas una, dos, tres, algunas palabras que, que conozcan, que asocien con el guaraní, de la forma que puedan, como se les ocurra, em, y lo puedan ir volcando acá al chat. ¿Sí? Vamos a comenzar con eso y luego voy a hablar un poco del alfabeto. A ver, a ver, a ver. Bien, aparece la guará. Ahí tenemos el zorro. Sí, además tenemos en dos versiones. Viene en versión chiquita, la guará y la guaraguazú, las patas largas.
para grande. Au. Colí. A ver, Erika, contanos un poco de esta palabra. Mirá, yo conté mi historia que la vez pasada, Sí, que es una historia familiar un poco complicada porque nunca quisieron transmitirnos la enseñanza del guaraní. Pero se hablaba, o sea, ellos, mis papás hablaban en guaraní. Y entonces nosotros escuchábamos. Eh, pero nada, era poquito lo que ellos hablaban. A su vez, a medida que fuimos creciendo, llegaban al vecindario familias que sí hablaban puramente guaraní y les costaba incluso aprender a hablar español, muchos no iban a la escuela. Y bueno, ahí pudimos indagar un poquito más cuando escuchábamos a estos vecinos hablar en guaraní y, por ejemplo, no sé, le decían, a las lombrices les decían ceboí, ¿no? A lo que eran los tops cortos que usaban en ese entonces las chicas, ellos le decían saco colí. Entonces nosotros con estas palabras íbamos y les preguntábamos a mi mamá qué significaba. Y ahí es donde mi mamá de a poquito nos decía que colí quería decir corto, que ceboí quería decir lombriz. Y bueno, y así fuimos aprendiendo como palabras sueltas, que no, a ver, no llega a ser mucho, porque no, nada, falta todo esto que están nombrando ustedes, que es nada, un trabajo impresionante, que calculo que en la medida en que vayamos haciendo estas traducciones o intento de traducciones de los materiales que ustedes nos compartan, o que yo pueda leer o tener acceso a lo que es literatura en guaraní, que hasta el momento no me topé con literatura. Sí con escuchar, por ahí quizás hablar, pero también está esto de diferenciarse, ¿no? En los estilos quizás de la lengua, ¿no? Porque yo tengo alumnos en el profesorado que son de familia paraguaya y saben algunas palabras que no, o sea, que no tienen sentido con las palabras que yo conozco, por ejemplo. O sea, ellos por ahí pueden escribir o escribir, armar una oración completa y yo no lo sé hacer. O sea, son palabras sueltas. bueno, estamos No sé, estamos en ahí. en ese camino y como tranquila que vamos a tener bastante literatura en guaraní durante estas clases. No queremos abrumarlas Bueno, de entrada, pero hay mucho, hay para hacer dulce, no te preocupes. Bueno, bueno, acá Poriajú pusieron también, ¿sí? Ya en estas variedades que decíamos, ya del guaraní correntino, claro, podríamos decir, ¿no? Poriajú, pobre, que también tiene una similitud pobre, con sí. el verbo querer, con el verbo haijú, Poriajú, Boriajú, que es con MB, eh, similar a lo que pasaba con la palabra Purajey, Imborajey, ¿sí? Como con el nombre del seminario. El Yajá, bien, acá tenemos el Chajá, ¿no? Conocido popularmente Chajá Yajá, la pronunciación guaraní paraguayo. A ver, ¿alguien más? Me acuerdo, Daniel, me acuerdo ahora que aparece la palabra por Yahoo, eh, que bueno, que es en un estilo también despectivo, me acuerdo escuchar, porque viste cuando se enojan los Sí, guaraníes lo que son. y son Por ahí bravos. cuando se enojaban o hacían algún tipo de crítica a alguien, decían mucho esto del cherapichá, ¿no? Se escucha mucho. Bueno, no sé si tiene que ver con esto que hablaba hoy Mariano, esto de tratar de construir un sentido con todo lo que nosotros podemos llegar a conocer. Porque vos podés hablar el guaraní o entender el guaraní, pero no significa que vayas a comprender el sentido que está en decir cherapichá a alguien. Porque es un estilo despectivo, o sea, vos te estás refiriendo a alguien de mala manera, con una crítica, en un sentido de inferioridad. Creo que por ahí viene también poder Y conocer este en estilo ese de... caso, de todas formas, igual también les invito acá a los profes Juan y Mariano que copien algunas palabras. El rapillá, esa palabra, ser usada
ya en un contexto despectivo, pero en sí la palabra no es, podríamos decir que es neutra, ¿sí? Porque justamente habla sería el otro, ¿no? Puede ser un amigo, conocidos, familiares, estás hablando de una relación con otro. Entonces, en un contexto de Sí, sí. discusión, rapillá Sí. claramente puede ser Ah, despectivo, está pero en bien. otro puede ser, eh, puede tener un sentido positivo o un sentido normal, digamos, de no tener ninguna carga peyorativa. ¿Sí? Mira, yo lo aprendí, lo escuché y lo internalicé siempre en ese contexto. Bien, De bueno, por hablar eso, a mal veces de uno alguien, en ciertos claro. contextos, pero por eso hago justamente el comentario. ¿No? Acá hablan Ujú. ¿Puedo hacer semejante, una pregunta? prójimo, a veces se agrega también esa palabra, ¿sí? Mm. Eh, ¿Vieron? Ahí te dejo, Laura. Tiene un sentido que incluso aparece en literatura en español, sí, podríamos decir del siglo XX o en otro momento cuando se habla. No, se encontró con un cristiano, ¿no? Como persona, ¿no? También la pillá tiene el Claro. sentido como de persona. eh, entonces, Brubillá, jefe, Ñaretá, Juan, muy bien. Laura, sí va a hacer una consulta, un comentario. Sí, esto que vos estás remarcando con respecto a lo que consultó Erika, tiene que ver con la oralidad, porque justamente el sentido lo tiene en la oralidad, en el uso, esto que están remarcando no sé si se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, te escucha bien. De que, bueno, que el sentido del guaraní está en esto, en ser hablado. Tiene que ver con esto, justamente el sentido que tiene esa palabra en el contexto en que se usa. Sí, probablemente tiene que ver con eso y a su vez saber en qué contextos, qué situaciones se los puede utilizar. Entonces, eh, creo que van en diálogo, ¿no? Y acá Carolina puso la mesa, trajo chipa, mbejú, tereré, bien. Bueno, tenemos unas cuantas. Y podríamos seguir nombrando animales, ¿no? Animales, comidas, o el lugar para hacer la chipa, por ejemplo, el tatacuá, ¿no? El horno de barro. Bueno, y lo que me gustaría como mostrarles, así para poder visualizar un poco, tiene que ver con la escritura del guaraní y en particular algunas diferencias que vamos a encontrar respecto al español, ¿no? En primer lugar, vamos a ver que el guaraní tiene, vamos a decir 6 vocales, pero vamos a decir 6 vocales dobles, es decir, 12 vocales. Vamos a encontrar, se está viendo, ¿no? Imagen. Sí, Sí, sí se ve, Dani, bien. Bien, bien. Vamos a encontrar las 5 vocales que ya conocemos, más la Y, ¿sí? Una Y con un sonido gutural, la que es el mismo que aparece en Iguazú, las cataratas, Iberá, tierra. Y luego vamos a encontrar las vocales que son nasales, es decir, a estas mismas 6 vocales les vamos a agregar el sombrerito, la virgulilla de la ñ, el chapeuzinho en portugués, ¿sí? Acá lo van a ver que, bueno, solamente la A, la O y la I tienen ese símbolo de la ñ, pero en realidad es una cuestión de diseño, que es algo que saqué de internet, todas llevan el mismo símbolo, ¿sí? A veces es el teclado el que no te permite graficarlo, pero incluso en algunos textos más antiguos aparece la diéresis, los 2 puntos, pero el sonido es el nasal, ¿sí? La A, la letra la letra I, que son sonidos que de a poco vamos a ir también trabajando, pero pues lo vamos a diferenciar de estas vocales que son las vocales orales y estas son las vocales nasales. Entonces acá tenemos una primera diferenciación, vamos a tener 12 vocales, o 6 vocales que se reduplican de forma oral y de forma nasal, que nos va a dar una serie de sonidos muy particulares, muy característicos del guaraní. Acá tenemos en rosa las vocales,
¿sí? Tenemos las dos versiones, como les decía recién, y toda una serie de sonidos nuevos, ¿sí? Fíjense que en la zona del centro, en particular, tenemos la M, la MB, la N, la ND, consonantes compuestas, la NG, la NT, la ñ, que nos va a ir produciendo después alguna serie de cambios fonéticas. Primero es importante saber que existen, ¿no? Esta MB, por ejemplo, es la MB en Burucuyá, la flor, ¿no? La fruta de una ciudad también de Corrientes, Bareté, la ND en Daipori. Y acá tenemos la versión completa, la versión extendida de la Yeguetú, que es el abecedario, tiene ese nombre, justamente porque las primeras son la A, la CH, la E y el T, que significa conjunto, agrupación, reunión de letras, ¿sí? La Yeguetú. Acá vamos a ver varias palabras, varios ejemplos. Em, pero la idea es no detenernos en cada uno de estos, sino tenerlos presentes como para de a poco. Hay algo que ocurre en general, es que nos suele cansar bastante la lectura en guaraní, porque tiene unas grafías diferentes, la forma de organización. Es un viaje en ese sentido, comenzar a ver la escritura, comenzar a, a tenernos paciencia en ese proceso, justamente de acercarnos, eh, que a veces, bueno, eh, nos produce una canazú, un dolor de cabeza al principio, porque tiene otras particularidades, y es muy distinto a otras lenguas, ¿no? Quizá ahora que podemos habernos acostumbrado, incluso si hicimos algún tipo de idiomas, ¿no? Bueno, acá aparece Yaguán, la J, PTI, el número 1, Tapití, el conejo, ya que estamos en el Día del Animal, que más el P, el pato, bueno, vaca, fíjense que es una forma eh, eh, guaranizada de la palabra vaca, vaca, paracayá, gato, yajá, acá apareció, que nombraban recién, CH, ñandú, araña, león, que es una versión también de esa N que se convierte en O nasal, ¿sí? Porque todas las palabras en guaraní terminan con vocales, no tenemos palabras terminadas en consonante, entonces muchas veces esa ON se termina convirtiendo en una O nasal. Y para ir cerrando un poco, acá tenemos, bueno, otros animales más, curé. Estas son todas palabras que empiezan con K, ¿sí? Ñe, que significa palabra, palabras en este caso, ñe, o ñepunuba, kawi. Palabras que empiezan con K. Curé, kuja, que es la hamaca, Ka'u, Huaynú, Guarajú, el sol, Cambuchí, son recipientes para poner agua que se mantiene muy fresca, Cururú, sapo, Cangüe, hueso y Cabara. Fíjense también cómo hay cabra, con una A en el medio, el español se convierte en el cabará en guaraní. Y tenemos por acá que hemos llegado a nuestro horario, está tocando el timbre ya. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario sobre este pantallazo general que di en este momento. Pueden o escribir o abrir el micrófono. A mí me sorprendió que araña sea ñandú. Ajá. No sé, me sorprendió. Sí, sí, sí. Solo eso. Bien, bueno, me gusta la observación. ¿Alguien más?
Bien, sí, es el verbo sentir, exactamente. Es un verbo. Xian ñandú, dere ñandú. Ahí los pronombres, algo que vamos a comenzar a ver a partir de la próxima semana. Pronombres personales. Bueno, creo que estamos. Entonces, Marian, Juan, si quieren agregar alguna cosa más, y así damos un cierre. Bien, no, solo que ahí ponía, ñandú es una palabra que vamos a ver mucho en el texto ese de Wilson Bueno que le señalaba, Bien. y también refiere al ñandutí, que es una de las artesanías, no sé, creo que es la artesanía nacional paraguaya, ¿no? Corregime, Dani, o una de Sí, las sí. que son unos tejidos, justamente, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí también otra de las características Que imita la telaraña, ¿sí? de las palabras, y hasta mismo también hay algunos autores que la usan como metáfora, como analogía de la lengua guaraní también, ¿no? O sea, de justamente cómo se van aglutinando los significados, los sentidos, eh, con justamente la incorporación de prefijos y de sufijos. Nada, simplemente eso que lo había notado ahí en el chat. Bien. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizada la clase de hoy y nos vamos a estar encontrando. Comparte el grupo el jueves y con el resto la próxima semana. Sí, bueno, estamos viendo que tengamos una buena semana. Hasta luego. Bueno, buena Chau, semana para todos. gracias. Chau, chau. Buenas noches.